Y qué bueno, qué hermoso es cuando lo alabamos, lo glorificamos. A Él sea la gloria y la honra. Me encantó cómo el hermano dirigió y alabó al Señor. De verdad que el Señor es muy, muy grande. Hoy voy a compartir con todos ustedes un mensaje tipo estudio sobre la soberanía de Dios. Amén, hermano. Los invito a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28. Ya muchos la conocen. Romanos 8, 28. A mí me encanta mucho el libro de Romanos porque es muy doctrinal. Podemos como cristianos leerlo mucho porque nos ayuda mucho a guiarnos en el camino del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Vamos a alzar una oración al Señor. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es eterna y para siempre, Señor. No como este mundo temporal, Señor. Tu palabra que permanece para siempre. Gracias, mi Dios todopoderoso, Señor. Dígame, Padre bueno, para hablar con denuedo tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, mío. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Pues, como les dije, voy a ponerme los lentes para leer un poquito para acá, colocarnos. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, ya este mensaje el Señor siempre me ha dado mensajes continuamente o en cualquier momento dado de mi vida, estando por ejemplo en Colombia, estando trabajando, se me viene a la mente algo sobre el Señor me da y yo empiezo a investigar y buscar versículos, el Señor me da versículos y luego voy anotando una libreta. Yo siempre cargo una libreta y un cuadernito, o sea, un cuadernito y un lapicero que tengo que anotar siempre al momento. Eso puede ser en cualquier momento. Yo la cargo siempre, ahí la tengo, lo mismo la tiene allí. En cualquier momentico anoto y luego lo desarrollo y luego lo ordeno con la ayuda del Espíritu Santo. Pues en la soberanía de Dios, me gusta mucho ese tema. Pues primero lo que hice fue por supuesto investigar en el diccionario. Pues ¿qué significa soberanía? En definición dice que ejerce la autoridad o que posee la autoridad suprema e independiente. Fíjense que también es muy relacionada con el pueblo, en la parte secular hablando, que el pueblo es el soberano, lo han escuchado mucho. Y eso también está entre las definiciones. Pero en la Biblia el Señor nos indica, fíjense, que en una oportunidad el pueblo, a pesar de que eran muchos mayoría, estaba equivocado. Fue cuando ellos querían tener rey. El Señor le dijo que era con jueces que él quería gobernar, pero ellos se dijeron, no queremos ser como el resto de las naciones, no el pueblo de Israel. Y entonces, bueno, ellos, está bien, eligieron un rey, tuvieron a Saúl, pasaron por muchas situaciones negativas porque haber desobedecido al Señor. Pero muchas veces no es el pueblo que tiene la razón. Se ha equivocado muchas veces y paga las consecuencias. Eso lo han vivido muchas naciones. Si se equivocan en algo, un pueblo entero, pues van a sufrir las consecuencias. Así que soberanía de un pueblo no significa que estén en lo correcto. El que está siempre en lo correcto es el Señor. Gloria al Señor. Ahora bien, dentro de la soberanía de Dios, por supuesto, hay muchos otros atributos.
Señor tiene muchos atributos. Es importante nosotros conocer de Dios. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, cuando nosotros acá mismo en la tierra que vemos, por ejemplo, que cuando conocemos a un familiar, ya sea que conozcas a la esposa, ya sea que el hijo conozca al padre, conozca, por ejemplo, no, yo sé que le gusta a mi papá esta comida, yo sé que le gusta bañarse hasta ahora, yo sé que le gusta hacer tal cosa hasta ahora. Entonces, si él tiene varios hijos y el hijo que lo conoce más, por ejemplo, él se va a agradar mucho con ese hijo, porque lo complace, le sabe llevar la vuelta, como dice, le sabe llevar todo. Entonces, eso es importante, el conocer a nuestra familia. ¿Cuánto no va a ser más importante entonces conocer más de Dios, que es nuestro Padre? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo ser su Hijo. Gloria al Señor. Porque por supuesto que hay que tener claro, y hay que decirlo, no todos son hijos de Dios. Eso sí, el Señor tiene las puertas abiertas para todos, para que sean hijos de Dios. Solo tienen que aceptarlo como su Señor y Salvador. No, porque muchas veces escuchamos en la gente que no, todos somos hijos de Dios, más no lo son todos, sino son criaturas de Dios. Eso está claro. Y aunque muchas veces a algunos les duela y a algunas personas no crean que es así, es como cuando alguien fallece, me dice, Dios lo tenga en el reino de los cielos. Según la gente no hay nadie en el infierno, nadie se ha perdido, porque todo el que se muere, Dios lo tenga en el reino de los cielos. Pues la Biblia dice que el que no quiso aceptar a Cristo como Señor y Salvador y no le pidió perdón por sus pecados, pues al morir, pues lamentablemente se pierde. Y es una realidad, hay que decirlo, es una gran realidad. Gloria sea el Señor. Bueno, hermano, continuando con la importancia de conocer de Dios entre sus atributos. A ver, podemos hacer como un tipo de estudio, podemos ser participativos. Si quieren participar, si no, bueno, yo lo digo entonces. Fíjense que, por ejemplo, Dios tiene muchísimos atributos. Yo le voy a decir algunos y ustedes pueden decirlo, el que lo sepa. Por ejemplo, tienes eterno, santo. ¿Ves nombrando a alguien que me nombre otro atributo de Dios? ¿Ah? Omnipresente, digo. Eso, omnipresente es uno, es dadivoso, omnisciente, amoroso, fiel, justo, soberano, está entre lo que vamos a estudiar, estamos estudiando hoy, inmutable, no cambia, sufrido, es sabio, perfecto, gloria sea el Señor, amoroso, misericordioso, amén, gloria sea el Señor. Eso es bueno participar. Entonces son muchos, hermanos, muchos atributos del Señor, hermosísimo, es amplio, y eso lleva un estudio largo, pero hoy vamos a hablar específicamente en la soberanía del Señor. Ahora bien, en un diccionario bíblico, ya entrando en la soberanía de Dios, conseguí lo siguiente. Dice, enseñanza bíblica que expresa que Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Ahora, quiero que alguien me lea Salmo 135:6, voluntario. O lo decimos como antes la recluta, voluntario como la recluta y lo elijo. A ver, hermano, cualquiera que pueda leerme el Salmo 135:6. Y otro que vaya buscando Daniel 4:34 y 35. Amén. Amén. Ahí está el hermano. 135:6. En nombre de la Padre y del Espíritu Santo. Enseñarás su voluntad en el cielo, en la tierra, en el lugar, que los cielos también. Amén. El Señor hace su voluntad. Eso tiene mucho que ver con la soberanía. Sobre la voluntad, la soberanía es la autoridad. El Señor, la soberanía de Dios, la Biblia, Él es el jefe, Él es el que manda, Él es el que determina. Claro, gloria sea el Señor. Claro, tenemos que, hay mucha gente
va a decir, ha pasado mucho, lo vamos a conseguir, que mucha gente dice, pero si Dios es el que gobierna y hace su voluntad, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me pasa tal cosa? ¿Y por qué esto le pasó a mi hijo? ¿O por qué le pasó a mi padre? ¿O por qué le pasó a mi madre? Pare de contar, eso pasa mucho. ¿O porque existe el diablo? Siempre la gente va a hacer muchas preguntas con respecto a eso. Aunque nosotros sabemos que Dios es bueno y Dios existe, gloria sea al Señor, mucha gente pone en duda hasta que existe. Ay, si existe, ¿por qué no hace tal cosa y tal cosa? Hermanos, tenemos que saber también responder para cada cosita. Por ejemplo, cuando dicen, ¿y dónde estaba Dios cuando me aconteció tal cosa y yo sufrí tal cosa? Pues hay que decirle, en el mismo sitio que estaba cuando nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, golpeado y crucificado. Se mantuvo allí el Señor y el mismo nuestro Señor Jesucristo allí clamó al Padre y pidió que se hiciera su voluntad, porque Él reconocía esa soberanía. Nosotros constantemente, en ningún momento debemos olvidar que Dios es el que manda y es el soberano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Él tiene el control de todo, a pesar de las dificultades. Por eso es que leí este pasaje donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no dice algunas, absolutamente todas. Todas las cosas significa que situaciones difíciles, por supuesto. Esa situación ya Dios tiene determinado algo. Recuerden también, por supuesto, que a veces no tenemos esa capacidad de ver el futuro ni más adelante qué va a pasar. Nosotros vemos en el momento, ese momento difícil, esa situación es la que vemos. Fíjense cómo pasó con José en Egipto. Los hermanos lo venden para ser esclavo, y al momento José no entendía todo eso. Él solo veía que él estaba siendo atribulado, que él estaba pasando una aflicción, que él estaba, mis propios hermanos me vendieron, mis propios hermanos me traicionaron, quién sabe qué me va a pasar, y luego tuvo que estar en la cárcel y pasar necesidad y pasar una serie de cosas y no veía nada. Y con el tiempo el Señor lo llevó a estar enfrente de prácticamente no solo de Egipto, sino hasta las naciones enteras iban allá a buscar comida, y él fue el que organizó. Era como, después del faraón no había más nadie sino él, y el Señor lo preparó. Pero José, en el momento de esa aflicción, no veía ese propósito de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Dice, a todos nos ayuda bien. Esto es también, hay una condicionante también importante: a los que conforme a su propósito son llamados. Eso también tiene su significado, su propósito. Por eso nosotros debemos buscar los propósitos de Dios para que nos ayude las cosas a bien. Muchas veces podemos ser atribulados también por consecuencia de nuestros actos. Podemos ser vituperados, podemos ser afligidos también por errores de nuestra vida también. Pero si son por la causa del Señor, gloria a Dios. Esa es la que hay que buscar. Si usted, por ejemplo, va a ser afligido, que no sea por causa de sus errores, que no tengan que ver con las cosas de Dios. Si son por las cosas de Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque eso pasa, hermano. Si hablamos entonces de soberanía de Dios, tenemos que hablar, por supuesto, de la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Den gloria a Dios, hermano! Aleluya. Bueno, aquí tengo en el diccionario bíblico que es sobre el concepto de voluntad de Dios. Dice, plan y propósito de Dios para la creación y para cada individuo. Dios hace lo que le place, lo que leyó el hermano, Salmo 135:6, su voluntad.
y desea que toda la humanidad o la gente haga su voluntad. Ese es el deseo del Señor. La voluntad divina siempre es buena, agradable y perfecta, hermano, como dice la palabra. Aunque a veces conduce al sufrimiento, que es Romanos 8:28, que es lo que leímos. Quiero que lea ahora, o cuenta hermano, ya que fue voluntario como la recluta, búsquese primera de Pedro 3:17, para que vamos acorde de lo que estamos diciendo, lo que le acabo de decir. Gloria sea al Señor. Amén. Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable, y aún así murió por lo que sí lo era, para poder llevarnos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Amén. Lo que les acabo de decir, vean, sobre padecer por el Evangelio. Y el gran ejemplo fue ¿quién? Jesucristo mismo, que padeció, sufrió por hacer la voluntad de Dios, del Padre, por hacer la voluntad del Padre, hermano. Gloria sea a Dios. También lo vemos en Isaías 53:10, donde dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. O sea, por ese sufrimiento que tuvo el Señor somos sanados. Por ese sufrimiento que tuvo el Señor somos salvados. Gloria a Dios. Hermano, debemos entender que Dios cumplirá su propósito. Su propósito. Ejemplos bíblicos hay muchos. Fíjense ustedes, por ejemplo, otro ejemplo, Jonás. Ahí tienen a Jonás que él no quería predicarle a los de Nínive. Él dijo, no, yo no voy a ir para esa gente, es muy maluca, yo no los quiero. Pero el Señor sí los quería en su amor, en su bondad, y lo envió allí. Él no quiso. Ya muchos han leído, no sé si todos. Y entonces el Señor igual, ya saben la historia del pez grande, donde luego lo lanza allá, y él tiene que predicarle así como de malita gana, y ese pueblo se arrepintió, todo ese pueblo, y se salvó. Ese es un gran ejemplo de la voluntad y el propósito de Dios, a pesar de que no quería a la persona. Es que si nosotros no somos usados, el Señor usará a otra persona, pero su propósito debe cumplirse en la tierra. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hermano, a pesar de que hay situaciones a veces que no entendamos, es lo que nos da mucho a entender esta parte del pasaje que hemos leído. Como por ejemplo el aguijón que habla Pablo, el aguijón de la carne, que bueno, ya teólogos nos han dicho muchas cosas sobre qué es esto, qué es aquello. Lo cierto es que era algo que a él no le agradaba. Y le pidió al Señor que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Por más que a veces nosotros veamos algo que no nos agrade, no nos parezca, pues si siempre debemos decir, Señor, pero que sea tu voluntad, siempre, que sea tu voluntad. Otro gran ejemplo, cuando no es voluntad de Dios, a pesar de que haya oración y ayuno, que esto está muy bien que hagamos, oración y ayuno, pero un ejemplo, David oró y ayunó al Señor por cuando pecó, y el niño para que sirviera ese niño, y él por más que ayunó y oró al Señor, pero el Señor le dijo, por tu pecado ese niño morirá, y murió ese niño en ese caso particular. Y la voluntad de Dios era que se llevó al niño, de los niños del reino de los cielos. Y David, ¿qué hizo? Bueno, él reconoció eso, y ¿qué hizo? Recogió su ayuno, ya, vamos a seguir adelante. Respetó la voluntad de Dios, vamos a seguir adelante. Entonces tenemos que aprender eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros no podemos hacer como muchas veces han enseñado por allí, vemos en las redes sociales o en televisión cristiana, predicadores que, bueno, ahí vamos a conseguir de todo, en las redes sociales vamos a seguir falsos, a
vamos a conseguir lobos, vamos a conseguir de todo, hay de todo ahí. Por ejemplo, cuando hablan de declarar, yo he escuchado que algunos dicen, si el Señor dice que no, usted diga que sí. Oye, ¿cómo así? Eso es herejía. Si el Señor dice que no, usted tiene que decir, mi respeto, Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra. Así tiene que ser el cristiano, hermano. Y lo que tú digas es, porque tú eres el jefe, tú eres la autoridad. No nosotros no somos nada, no somos algo así chiquitito, muy pequeñito, y el Señor es muy grande, extremadamente grande. Nosotros no tenemos ni la remota idea, como les dije al principio, de la grandeza de Dios Todopoderoso. Y a veces, muchos ponen hasta el diablo más grande de lo que es. Se no le llega ni al talón a Dios. El Señor es ultra grande, hermano, y su voluntad es bella, hermosa, perfecta. Debemos dejarnos guiar por Él. Gloria sea al Señor. Y nosotros, por supuesto, tenemos que tener claro las cosas también, hermano, que muchas veces nos dejamos llevar por lo terrenal y las cosas temporales de este mundo, hermano. Gloria sea al Señor. Pero este mundo pasará. Y esto es rápido, hermano. No lo vemos. Esto es un microsegundo, algo muy breve. Y después que partamos de este mundo, ya sea porque Cristo venga y nos lleve, o porque nos toque morir y estar con el Señor, porque sea como sea, hermano, es ganancia. Gloria a Dios. Es ganancia. No tenemos que andar predicando. Claro, hay cosas acá en la tierra que, bueno, tenemos que vivirla un tiempo y hay éxitos aquí en la tierra, pero todas las glorias de la tierra son pasajeras. El hombre le ha hecho muchas glorias a las cosas de la tierra y es una vanagloria, una gloria que no sirve, porque esto pasa rapidito. Eso es como que una persona crea que no va a envejecer nunca. Esto es algo que ya está determinado por el Señor. En algún momento va a envejecer, en algún momento va a partir, porque está establecido. Son leyes que debemos respetar de parte del Señor. Y el Señor, en su autoridad, en su soberanía, hizo este mundo de una manera que Él sabe llevarlo, que a pesar de que el Señor no esté de acuerdo con el pecado que hay en la humanidad y no esté de acuerdo con las cosas malas que nos ocurren, siempre tendrá control. El Señor siempre tiene el control. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, Dios es muy, pero muy grande. Nosotros no tenemos ni la remota idea de la grandeza de Dios. Es extremadamente grande, mega grande.